Buenos días, hermosa. ¿Cuál es tu nuevo nombre o cuál es tu nombre? ¿Cómo te puedo llamar? Buenos días, Dulce. Dulce, seas bienvenida, hermosa. Creo que es la primera vez que te unes a nosotras. Bueno, ya esta es la tercera vez que me conecto. Ok, bienvenida, Dulce. Bienvenida, Celeste. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro compañerismo de restauración. Hoy tenemos, digamos que, una lección libre, lo que sea que el Señor haya puesto en nuestro corazón para que compartamos hoy en este compañerismo. Eh, yo soy Anastasia desde Colombia y hoy les quiero compartir una parte de lo que ha sido mi viaje en estos días, mi viaje con mi amado Señor. Y, y quiero compartirles que venía estando sintiendo eh, como cierto, creo que sí, como un resentimiento y un rechazo hacia mi esposo terrenal. Entonces, mientras le buscaba al Señor, Él me empezó a guiar am, sobre el perdón. Y creo que todas sabemos y hemos leído que cuando atravesamos este viaje necesitamos caminar en un espíritu de perdón constante. Y especialmente porque tenemos recuerdos recurrentes. Y creo que les he manifestado como el Señor me ha indicado que este es como nuevamente el ciclo que siempre se repetía en nuestra relación y cómo Él lo está quebrando, está rompiendo ese ciclo eh, por el que veníamos frecuentemente cayendo, de volver, terminar, de etcétera. Y, y como que todos esos recuerdos de lo que otra vez, o sea, es como pensar otra vez estoy caminando en lo mismo, otra vez está pasando lo mismo, otra vez está actuando de la misma manera, otra vez esto. Y todos esos recuerdos recurrentes empiezan a crear ese resentimiento, a crear esa amargura en el corazón. Y era lo que le estaba compartiendo al Señor, que me estaba sintiendo esa manera, que estaba sintiendo rechazo hacia mi esposo terrenal, aunque él quería que nos mantuviéramos, permítanme un segundo, discúlpenme que vino alguien a la casa. Em, y entonces les estaba diciendo, el Señor me estaba hablando de este resentimiento, de esto que estaba pasando en mi corazón. Y mientras que hacía la revisión de la traducción de uno de los capítulos del libro de Mujer Sabia en Espera, del capítulo de la bondad está en su lengua, me hablaba del perdón y hubo una parte que fue como si nunca antes lo hubiera leído, porque todos estos días yo estaba pidiéndole al Señor, ayúdame a perdonar, necesito que me ayudes a perdonar. Pero cuando yo leí que cuando a Esteban lo estaban apedreando, cuando a nuestro Señor lo estaban crucificando, ellos oraron y le pidieron a Dios que perdonara al transgresor, que perdonara a quienes los estaban matando. Ellos no le pidieron ayúdanos a perdonar o no dijeron yo los perdono, sino que ellos se, se pusieron a interceder por el transgresor. Y eso fue como que me abrió el entendimiento a la que necesitaba cambiar mi oración. Y una vez que empecé a orar de esa manera, a ponerme a interceder por él, mi corazón cambió. Mi corazón cambió completamente a dejar de juzgar, a dejar de resentirme por las cosas que estaban pasando. Pero en cambio empezó a sentir nuevamente ese amor fluyendo, ese amor, ese perdón.
esa compasión que viene del Señor. Y esa es mi alabanza hoy, porque el Señor definitivamente cambia los corazones, nos cambia a nosotras, y así como cambia nuestros corazones y cambia la manera en que nosotras actuamos, así mismo hace con las personas a nuestro alrededor. Y por eso lo alabo, porque es maravilloso lo que el Señor hace en nuestro corazón cuando simplemente creemos y seguimos lo que Él nos indica. Y es maravilloso sentir ese perdón fluyendo, dejar esa amargura, sentirnos libres, ¿no? De esos sentimientos feos, de eso que nos hace sentirnos tristes. Y en cambio poder estar agradecidas por todo lo bonito y la paz y el gozo que el Señor pone en nuestros corazones cuando simplemente soltamos y dejamos que Él se encargue de las cosas. Y por eso lo quiero alabar hoy y les quería compartir esto que me ocurrió. Dulce Esdras, cuéntanos si quieres compartirnos algo que el Señor puso en tu corazón. Hola, bueno, buen día a todas. Bueno, precisamente esta semana he estado leyendo mucho la palabra para nutrirme y para sentir la presencia del Señor. Esto realmente es algo, aunque pretendía que conocía al Señor, realmente solo había escuchado de él, pero no tenía una intimidad con él, que es la que estaba creando. Y no sé, siento que, que me ha dado este material para acercarme cada vez a él y saber cuál es mi propósito, su propósito en mi vida, mejor dicho. Eh, hace uno, específicamente el 27 de abril, fue el Día del Diseñador Gráfico, donde mi esposo terrenal es diseñador y en este proceso de separación nosotros no tenemos contacto desde hace 2 meses y fue la primera vez que quise escribirle precisamente por ese día. No recibí ninguna respuesta de mi esposo terrenal y ayer fue su cumpleaños, donde yo quería hacerle un regalo. Y justamente en en mi lectura diaria de conociendo mi propósito, el propósito de Señor en mi vida, el capítulo que me tocó era cómo hacer feliz al Señor, y precisamente es entregándole todo. Si alguno, donde me dice, si alguno me quiere seguir, tiene que renunciar a las cosas que quiere, tiene que estar dispuesto a entregar su vida a diario para seguirme. Y eso sentí que fue una respuesta en ese momento de cuando yo tenía que renunciar al deseo que tenía de hacer las cosas, de seguir haciendo las cosas a mi manera y por mi cuenta, y no escuchándolo a él y siguiéndolo a él. Y sentí que fue la respuesta de no hacer ese regalo, simplemente dejar todo en sus manos. Y a pesar de que me sentí un poco triste porque ayer era el cumpleaños de mi profesora Nadia, quería escribirle, luego sentí calma y de verdad hoy estoy tranquila. Hoy estoy tranquila y eso me alegra pues, que todo lo estaba entregando en sus manos y dejándolo bien, porque él es el único que puede hacer algo. Bueno, eso era lo que quería compartirles hoy. Gracias por compartir, Dulce. Creo que todas nos identificamos contigo en que a veces cuando el Señor nos muestra el plan o lo que hacia dónde Él quiere que nos movamos, lo que quiere que hagamos en nuestra situación, y en el caso específico de soltar, de, de mantenernos al límite en la comunicación, dependiendo de nuestra situación, eh, creo que cuando dice él en el libro, cuando son cosas del espíritu se necesita la fuerza del espíritu, ¿no? Cuando nos dice que tenemos que soltar, muchas veces lo que sentimos es un temor a que de pronto me voy a equivocar, de pronto esto no va a funcionar, de pronto eh, esto suena muy loco, porque pasa por nuestra razón, por nuestro razonamiento, nuestro pensamiento, lo que hemos pensado toda la vida que es lo que deberíamos hacer y seguir su plan nos genera muchos sentimientos, muchas veces de temor.
Pero es justamente cuando seguimos y damos ese primer paso de fe y empezamos a experimentar la paz y luego a ver cómo el Señor empieza a moverse, que, que nos llenamos más de tranquilidad y un poco incluso más de gozo, de ver que el Señor está con nosotras y de que lo que Él nos dice en su palabra se cumple, se hace. Yo recuerdo mucho de mi viaje, las primeras veces cuando yo tenía como ese temor a, a ponerme de acuerdo con mi adversario, a que si me decía cualquier cosa hiriente, yo colocarme de acuerdo con él y tenía temor de que pensara que estaba en lo correcto él. Y cuando me di cuenta de que no, de que realmente el Señor hacía que su corazón se volteara hacia mí, era increíble o sea, ver cómo el Señor oraba en cada una de esas situaciones. Era maravilloso conocerle esa manera y es lo que tú vas a empezar a vivir, Dulce, porque como tú decías al principio, apenas lo conocías de lo que habías escuchado de él, pero ahora es en el desierto, cuando él se revela a nosotras de una manera especial y me emociona y esperamos escuchar muchos más testimonios de tu parte. Celeste, bienvenida, te escuchamos. Buenos días, Anastasia. Gracias. Bueno, yo creo que estoy todavía en la lección montañas que escalar. Todavía siento que no puedo ni hablar. Estoy como que en modo avión, en modo silencioso, pero bueno, voy a compartir con ustedes. La semana pasada yo no pude compartir porque sentía que tenía que escalar esta montaña y tenía que hacerlo de modo silencioso, solamente observar como lo dice en la lección, porque seguía pasando un proceso con mi hijo y bueno, ahora sí quiero compartirles lo que, queridas y amadas, una de esas madrugadas orando y buscando a mi amado por dirección. Después de haber releído este capítulo de Montañas que escalar, temía en gran manera interponerme en el camino de la maldad, ya que por experiencia sé que suele suceder, tal como nos lo dice Michelle en la lección, suele suceder que aumenta la intensidad por continuar en contra de los consejos, bien sea de una madre, de un hermano, de un amigo, de un conocido, de un familiar. Cuando alguien va a dar un consejo, es como que automáticamente no voy en contra de ese consejo porque quiero hacer lo que yo quiero. O sea, es que entendí que hay que dejar, o sea, yo entendía que había como que dejar que se estrellaran, porque solamente estrellando no es que aprendemos la lección. Pero algo que siempre les he compartido a mis dos hijos, yo no sé, a mí el Señor me dio ese don de no estrellarme. A mí me dio el don de que el sabio ve el mar y se aparta, porque siempre he sido así. Yo digo, no, yo no me voy a estrellar. Aquí esto no está bien, esto no es así. Y siempre me he inclinado, a pesar de que también anduve en pecado, caminé en pecado, en desobediencia, siempre lo hacía con temor. Pero o sea, era la misma rebeldía lo que nos hace hacer esas cosas, esas malas acciones. Entonces, yo tenía como que un temor de interponerme en el camino, en la maldad en la que estaba pasando mi hijo. Y veía que hasta mi hija estaba decidida a hacer algo al ver el comportamiento de su hermano. Ella sentía la necesidad de hacer algo por él, ya que ella había pasado también por esa etapa de rebeldía, a esa edad de la adolescencia. Como les digo yo no viví esa etapa de rebeldía en la adolescencia, pero sí la viví
en la madurez, que fue cuando yo me estaba separando y divorciando del papá de mis hijos. Y sí, actué con mucha rebeldía, pero tenía ya 30 años. En cambio, ellos son unos chiquillos y pasando esa etapa y yo sola, porque no he aprendido en los videos de Eri a no hacerle saber al papá las cosas que suceden aquí, sino a buscar al Señor porque Él es ahora el padre de mis hijos. Y bueno, esto lo comparto porque esto sí me llevó esta segunda vez. La primera vez fue con mi hija. No tenía conocimiento de Dios, no estaba apartada del Señor, no lo estaba buscando, no lo busqué nunca. Y con todo y eso sentí que el Señor siempre me cuidó y cuidó a mi hija cuando estaba en ese momento de rebeldía. Pero ahora lo busqué, oré a mi amado. Y aunque sabía ya, porque he leído tanto, tengo casi 4 años y es leyendo Salmo y Proverbio, que esa etapa en en este viaje de restauración no se la salten. No se salten leer el Salmo y Proverbios, queridas, porque esa es el alimento, pero puro. O sea, no le quitan proteína, nada, eso viene completito. Y bueno, orando al Señor, leí en Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Cuando yo leí eso, yo le dije, Señor, gracias, porque estaba esperando respuesta. Yo solamente estaba viendo lo que él estaba haciendo, todas esas actitudes, todo ese comportamiento, me dolía, yo lloraba y yo decía, Señor, otra vez, y, o sea, claro, otra vez porque la primera vez no la pasé. No la pasé tomada de la mano con él. En cambio, esta vez sí, esta vez yo dije, no puedo pasarla sola porque es absurdo. Pasar una montaña solo, sin él, es absurdo. O sea, me voy a estrellar y no quiero volverme a estrellar. Busqué al Señor y Él me respondió. Y yo dije, bueno, está bien. Yo sabía en el fondo que como madre tenía que hacerlo, pero el temor me paralizó de interponerme en su camino. Entonces yo pensaba, si no hago nada, mi hija se desesperaba al ver que yo no hacía nada y yo decía, si no hago nada, le va a ir mal y me van a culpar a mí por no haberlo reprendido, por haberme quedado quieta y callada. Pero era porque estaba esperando al Señor y bueno, cuando Él me dio esta palabra, yo dije, ahora sí, Señor, ahora sí voy a ir y voy a hablar con Él. Y bueno, como les dije, debo confesar que estaba paralizada antes de leer ese versículo. Y fui movida a hablar con mi hijo y hablé con él. Él le estaba pasando, se había juntado con un niño que sus padres practican la brujería, adoran imágenes, tienen altares y cosas así. Ese niño es de la edad de mi hijo y se conocen desde niños, han crecido juntos. Y bueno, ajá, llegó ese momento donde el Señor usó todo para, para demostrarme a mí que mi hijo sí tiene palabra de él, sí, en él está la palabra, en mi hijo está el temor. O sea, él me hizo verlo para yo tener tranquilidad, como lo dice este versículo. Yo, yo lo corregí y le dio alegría a mi alma porque cuando yo le dije, hijo, mira lo que está pasando, yo creo que tú no sabes esto, pero sus padres hacen esto y esto. Yo no te voy a prohibir la amistad de ese muchacho porque él no tiene la culpa. Él es inocente ajá, se deja llevar por sus padres. Pero así como él se deja llevar por sus padres, tú déjate llevar por mí, porque no voy a desearte ningún mal ni hacerte ningún daño. Solo no te voy a prohibir la amistad. Ya tienes 17 años y tú sabes lo que debes hacer. Y bueno, mi hijo, aquí había muchas cosas de él. Habían calzados, cotizas, gomas, toallas.
cucharas, tazas, porque compartían. Y mi hijo recogió todo y se lo fue entregando. Le fue entregando las cosas a él, fue como que alejándose, fue como que el Señor me mostró que mi hijo sí había entendido y que sí había temor de Dios en su corazón. Y eso trajo una paz y una tranquilidad. Y bueno, eso era lo que yo les quería compartir. Les doy les doy para que otras puedan compartir. Así que, bueno, Anastasia, gracias. Gracias por escucharme. Y a todas por Gracias, escucharme. gracias a ti por compartir, Celeste, qué hermoso cómo el Señor obra. Y ese testimonio me recuerda mucho una lección que es tan valiosa para todas nosotras y es el no juzgar. Em, Corregir como padres es lo que el Señor nos indica, ¿no? En la labor de papá y mamá. Sin embargo, creo que una cosa es corregir y otra cosa es juzgar, porque el juicio viene como con una crítica añadida, mientras que cuando tú lo estabas corrigiendo, le estabas como mostrando el camino correcto que él debería seguir. Y creo que es esa forma sutil y amorosa que el Señor también usa con nosotras, ¿no? Y me encanta cómo el Señor nos muestra precisamente que es con ese amor y esa guía que ellos empiezan a tomar el camino correcto por su propia voluntad, que ya Él pudo como meditarlo, eh, quedarse un tiempo, digamos que con, me imagino que con el Señor, quizá hablando y pensando en lo que tú le dijiste, que fue el Señor a través tuyo realmente, porque Él mismo te puso esa palabra en el corazón para que tú pudieras corregir a tu hijo y te dio la valentía porque tú tenías temor de hacerlo, pero fue su palabra y fue Él el que te dio esa valentía para ir y hacer lo que tenías que hacer y cómo tu hijo pudo alejarse de esta personita que, como tú dices, no tiene la culpa, pero sí sabemos que lamentablemente puede ser una mala influencia para tu hijo y que puede generar diferentes problemas para él, pero la gloria es para el Señor. Qué bonito es que nosotras también podamos ver a través de estos testimonios, chicas, que el Señor responde a las oraciones, que el Señor está atento a las oraciones y que si ustedes cubren a sus hijos en oración, el Señor va a estar ahí para guiarlas, para saber qué hacer, en qué momento hacerlo y librarlos de ese camino de muerte. Entonces me alegro contigo, Celeste, al lado del Señor por lo que está haciendo en tu vida, en tu familia. Sofía, preciosa, bienvenida. Te escuchamos. Sofía, ¿puedes compartir? Ok. Lina, preciosa, bienvenida. Bendiciones. Soy Lina en México. Yo creo, ¿la dejo a Sofía? Continúa, continúa y ya después de ti, Sofía. Sofía, abajo en la parte inferior vas a encontrar un icono como de un micrófono para cuando Lina termine tú lo puedas activar. Continúa, Lina. Sí, yo creo que mi amado me ha estado dando la fuerza y me ha hecho eh, seguir adelante con todas las lecciones porque siento que paso diferentes momentos en donde una vez aplico una vez aplico otra y claro, en algunas he fallado, pero mi amado sigue constantemente diciéndome que debo como que en eso reforzarme y seguir adelante y prestar atención para que para la próxima vez que yo tenga la oportunidad de pasar la prueba, la pase. Y es en cuestión a mi carácter con mi familia, siento que es eso, porque estuve una semana ya y me di cuenta de algunas áreas en las que yo tengo que ser mejor para
para mi amado, ¿no? Porque pues en sí nuestra meta es él. Pero le agradezco a mi amado porque hace una semana, estando en casa de mi mamá, mi hijo habló conmigo. Ha pasado 2 ocasiones que me ha hablado y he estado en casa de mi mamá. En la primera ocasión me dijo muchas cosas que su papá terrenal le dijo de ahora que está con él. Esa ocasión yo recuerdo que yo ya quería estar aquí, porque me sentía con sentimientos encontrados, ganas de llorar y derramarme en el Señor. Pero esta ocasión me acuerdo que mi hijo me empezó a compartir muchas cosas y, y sentía yo a mi amado conmigo a mi lado, donde no sentía yo ningún sentimiento, no sentía dolor, no sentía cosas que me estuvieran afectando en ese momento. Y yo de hecho le pude decir a mi hijo que tenía que ver las cosas eh, de diferente manera, ¿no? Porque me compartía acerca de el otro pequeñito de mi esposo terrenal. Y yo le decía que no tenía que ver él al niño de esa manera, le digo, porque es tu hermanito. Y me decía, sí, yo lo sé y lo quiero, algo así me dijo mi hijo. Dice, pero hay cosas que mi papá hace y que no estoy de acuerdo porque la palabra de Dios dice diferente. Y es como decía Celeste, ¿no? Nos damos cuenta en esos espacios donde sabemos que la palabra de nuestro amado está sembrada, pero mi hijo mismo me decía, no le digo nada a mi papá, pero yo sé que no es correcto, pero yo pues quiero a mi papá, ¿no? Y yo estaba contenta con mi amado de saber cómo él responde. Y todo ese día estuve tranquila, estuve, como decías tú también, Anastasia, fue esa plática que me llevó a mi amado a interceder por ellos porque no ven, no ven como nosotras tenemos nuestros ojos espirituales abiertos por gracia de nuestro amado celestial, pero nuestros esposos terrenales desafortunadamente fueron cegados espiritualmente. No vamos a ir a decírselos, pero sabemos que es una lucha espiritual y mi amado me llevaba a eso, a interceder por ellos en amor y en misericordia. Y no nada más por ellos, sino por la otra persona involucrada, ¿no? Porque de hecho mi hijo me decía, es que mi papá no se interesa en ti, yo no veo que se interese en ti y a la otra persona la tiene muy en alta estima, ¿no? Como diciéndome que la quería demasiado. Pero aún ni eso a mí me causaba tristeza y hasta cierto punto me preocupé, digo, ¿por qué no me causa dolor? Pero yo siento que es porque mi amado ya ha estado sanando anticipadamente mi corazón ante todas estas cosas que pasan y que podemos verlas como una lucha espiritual. Por eso digo que las lecciones me han estado alimentando, dándome las fuerzas para lo que está por venir, porque de hecho yo hasta sueños había tenido de que si era niña, si era niño, y yo en sueños yo siempre vi a un niño y que prácticamente yo sabía que era un niño, el niño de mi eterno, y es un niño. Este, y le agradezco a mi amado prepararme y anticiparme ante las nuevas cosas. De hecho, también con mi hijo me está ayudando él porque pues también está en esa etapa donde sí sabe muchas cosas del Señor. Me dice él, yo sé, ma, que eso es lo correcto, nada más que déjame que yo solito quiera más adelante. Me toca de rendírselo a mi amado y saber que él tiene en control su corazón de mi hijo y que él está trabajando también allá donde él está con su papá y confiar en mi amado en que él está en control de él. Porque de hecho yo a veces quiero como que encargárselo a mi esposo terrenal, pero mi amado me dice, déjamelo a mí, porque yo soy su padre. Y borro el mensaje y le agradezco a mi amado porque él está conmigo, porque sé que me está escuchando en cuestión a mis hijos, en cuestión a todo lo que paso. Y en la mañana me recordaba esta palabra en mi lugar de oración, el de el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y lo recitaba y decía, así es, aunque pasemos por valles y de diferente manera,
Él siempre va con nosotros y Él siempre nos acompaña. Así que eso es lo que les quería dejar, es Salmos 23 y nuestro amado sé que permanecerá con cada una. Bendiciones para todas. Gracias, Lina, por compartir. Mientras que compartías ya casi al final, el Señor me recordó la novela Viaje y Restauración de Lota, que la pueden leer en nuestra página web, que la hemos estado... Ah, bueno, ya terminamos la lectura en el club de lectura de esta novela y me impacta mucho el testimonio cuando ella tuvo que soltar a sus hijos en las manos de Dios, eh, en el momento en que su esposo terrenal quería llevarse a sus hijos con la otra mujer para tener un paseo a Disney, que era lo que ella siempre había querido con sus hijos, y tener que soltar ese deseo y decirle al Señor como está bien, voy a confiar en ti y, y suelto ese deseo y que se haga tu voluntad. Y cómo el Señor protegió ahí ese deseo en su corazón. Y creo que eso es algo que Él está también usando en este momento en tu vida, Lina. Y hay algo tan lindo también en que el Señor haya permitido que tu hijo esté presenciando esas cosas, que como nos dice su palabra, todo obra para el bien de quienes amamos a Dios. Y yo creo que eso está orando para el bien de tu hijo porque lo está acercando a Dios. eh, y tienes como ese otro apoyo en oración que es tan cercano, ¿no? Que es tu hijo, porque para él es su papá. Y ese otro apoyo en oración de que ya son dos de ustedes clamando por el alma de este varón, de tu esposo, de su padre. Y esa es la lucha, porque realmente sí, ellos están ciegos, ellos no pueden ver las cosas como son espiritualmente. Y que Él te lleve y perseveres, porque el Señor está peleando esa batalla por su alma. Entonces me alegro mucho de cómo yo que a veces cuando nosotras vemos las situaciones de otras personas y la vemos desde afuera, podemos ver de una manera distinta como los hilos del Señor, cómo Él está moviéndose en las situaciones y lo que para nosotras puede ser preocupante, si lo vemos desde afuera, es como, wow, el Señor está orando en esta situación y eso es lo que yo creo que sucede también en tu caso, Elena, que el Señor está interviniendo, el Señor está trabajando ahí y puede ser que nosotras no veamos en el momento, pero las oraciones tienen un impacto muy fuerte en el mundo espiritual. Entonces, persistan en la oración, queridas, persistan en la oración. Eh, Sofía, ¿ya crees que puedas compartir? Ok, ok, hermosa. María José, preciosa, te damos la palabra. Hola a todas, María José desde Chile. La verdad es que han sido días bien intensos. Viví un retiro de Semana Santa con mi iglesia que fue súper especial. Este año en particular ha sido bien difícil. Mi esposo terrenal está llevando a cabo el proceso de divorcio y eso claramente que mueve. Si bien Dios me ha dado fortaleza interna y han sido los momentos como de las citas que a las cuales no he asistido. En Chile no hay implicancia legal por no asistir. El proceso continúa igual y sentí que Dios me llamaba a eso, a no hacerme parte de esto. Mi esposo terrenal siempre ha sabido mi postura espiritual, obviamente llevando el proceso como Dios me ha enseñado, no sin súplica ni nada, ni contactarlo, dejar que Dios haga y si bien han sido 4 años de proceso, siempre en estos momentos se vuelve crítico y como que hay momentos de quiebre emocional. Pero Dios me ha sostenido. El 9 de mayo es la última audiencia porque el juez dictaminó una nueva audiencia como para deliberar y darle el divorcio
Y han sido días complicados de buscar entender qué es lo que Dios quiere en este tiempo ahora. Y tengo un emprendimiento, una fundación hace 10 años y que requiere mucho trabajo, más de 150 personas contratadas. Entonces me siento muy tironeada como de las exigencias del día a día, este proceso y vivir como mamá soltera de mi hijo. Entonces se hace complejo y a momentos obviamente hay desánimo y es algo que me ha tocado batallar. En especial siento que mi cuerpo somatiza, mi espalda, me han salido hernias y cosas donde lleva una lucha constante de soltar el control de las situaciones, cómo liderar sin abandonar, pero soltando el control y confiando que Dios está en medio del proceso. Y eso me hace luchar con los tiempos de oración. Yo leo la Biblia a diario, pero sí reconozco que todas estas situaciones merman mi intimidad y esos tiempos de buscar a Dios más activamente en la oración. Quizás puedo leer, pero la salto la oración. Y yo creo que algo muy inconsciente es de sentir que no hay respuesta. Y que sé que es una ironía e injusto porque hay respuestas, pero quizás no las que me gustarían ver a mí o de la manera en que me gustarían verlas a mí. Pero sí, sin duda alguna, veo la mano de él sosteniéndome y que quizá otra persona lo llevaría muy distinto. En este tiempo dejé de tomar, en este tiempo he hecho arreglos en mi vida, en lo emocional, estoy 1000 veces mejor a cuando estaba casada, hoy día entiendo que es ser esposa, muchas cosas han pasado a favor. He sostenido a mi hijo en este tiempo también. Mi hijo no es de él, es de una relación previa antes de ser cristiana. No duré ni 3 meses con esa pareja de vida de Lucas, de mi hijo, pero sí creo que él ha sido pastor y padre de mi hijo también. Pero claro, hay dudas, hay temores. Hay proceso y por eso a veces entro a estas reuniones como para recobrar sentido. Y día estoy en ayuno, puede ser ayuno de Esther, buscando prepararme porque coincidentemente el 9 de mayo es el juicio de divorcio y el 6 de mayo estamos de aniversario de matrimonio. Entonces me voy a un viaje de trabajo la próxima semana que también sentí que era me voy a quedar más días, como una luna de miel con Dios, con mi esposo celestial en este nuevo aniversario de matrimonio, pero claro, no deja de moverme el piso lo que me pasa en este momento. Así que bueno, eso quería compartir. Gracias por escuchar. Wow, María José, lo que me viene al corazón es eh, lo que el Señor quiere hacer en tu vida y el regalo que te quiere dar para ti, em, de una nueva relación, de esta relación que con Él que no te va a fallar. Y mientras tú hablabas, lo que el Señor trajo a mi mente fue la palabra ansiedad y es esa preocupación por el futuro. Y cuando nosotras nos preocupamos por el futuro y cuando tenemos ese miedo en nuestro cuerpo, ese miedo nos enferma. ¿Qué es lo que te está pasando? Que tú dices que somatizas y sentimos eh, dolor. A mí me pasaba en mi estómago, la agitación, el constante malestar general de cansancio también, porque nuestro cuerpo está preparado para luchar, pero no estamos gastando esa energía, sino que se está expandiendo en nuestro cuerpo. Y, y el Señor, cuando yo he tenido esos tiempos de ansiedad, que sinceramente ayer, de hecho, tuve ese tiempo de ansiedad, el Señor siempre me llama a orar, a recordar sus promesas, a leerlas, a ir a mi Biblia, dónde están las promesas que Dios me dio, léalas, profetícelas, y profetizarlas es hablarlas, 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 porque su palabra tiene poder, María José, su palabra es la que va no solo a transformar tu corazón, sino la situación. Y cuando nosotros no tenemos ese deseo de orar, es la señal de que es el tiempo en que más necesitamos orar. Úsalo para vencer ese deseo de tu carne en orar y para ponerte y separar un tiempo para orar, para estar con el Señor y para hablar su palabra. Afortunadamente estás en ayuno y confío en que este tiempo de ayuno te va a fortalecer espiritualmente, María José. Se nos agota el tiempo, hermosas. Em, Confiamos en que el Señor
nos sigue ayudando, nos sigue guiando. Buenas tardes, queridas. Bienvenidas a nuestra reunión dominical de compañerismo, donde compartimos lo que el Señor nos ha enseñado a través de lecciones, a través de experiencias. Y hoy vamos a estar compartiendo lo que el Señor nos ha estado enseñando en nuestro tiempo a solas con Él o cualquier otra cosa que Él nos ha tocado el corazón para compartir hoy acerca de lo que Él ha hecho por nosotras o lo que nos ha enseñado en este tiempo. Recordemos, por favor, mencionar nuestro nuevo nombre antes de comentar. Am, y bueno, continuemos, comencemos. Dulce, bienvenida una vez más. Puede usted comenzar a compartir lo que el Señor le ha enseñado en su tiempo con Él. Hola, buenas tardes a todos. Eh, bueno, este tiempo a solas con papá ha sido muy agradable para mí, ya que antes yo sentía que había escuchado de él, pero no lo conocía, no tenía una intimidad con él, que he estado desarrollando estos últimos días, que lo he estado buscando de todo corazón. Y había muchas cosas antes que no le tomaba valor, pues, y ahorita he hecho peticiones mínimas y he sentido su respuesta. Por ejemplo, yo pedí, mm, que yo digo que ni siquiera lo pedí como tal en oración, que tuve que pedirlo varios días, sino que pedí encontrarme con alguien. Y Dios fue tan maravilloso que me mandó a ese alguien. Y aquí donde vivo, o sea, puede pasar tanto tiempo sin yo cruzarme con alguien que conozca, debido a que todo está distanciado o todo es lejano, las rutas. Y justamente ese alguien me lo encontré, conversé con él y yo dije, wow, qué maravilloso eres, Señor. Y cada vez que le pido dirección a papá o alguna guía, me sale algún texto, algún video que definitivamente siento que es su respuesta. Y en esos momentos que me he sentido, digamos, afligida, triste, angustiada por la situación con mi esposo terrenal en este momento, siempre hay algo que viene a mí donde me dice que Él está conmigo, Dios está conmigo. Y me sale un versículo que me dice que Él está conmigo y me manda que me esfuerce y sea valiente. Y de verdad que me ha gustado muchísimo lo que he estado sintiendo y cómo lo he estado descubriendo a él. Y quiero seguir sintiendo esa hasta llegar a sentir su paz que sobrepasa todo entendimiento y su voz. Bueno, eso era lo que quería compartirles hoy. Gracias, Bella. Gracias por compartir cómo Él te ha tocado, cómo Él te ha respondido, a veces como mencionaste, sin que se lo pidamos, sin que expresemos ese sentimiento de querer algo. Pero como Él sabe nuestros corazones, Él los conoce y sabe qué es lo que queremos. Cuando lo buscamos, cuando estamos eh, siendo sinceras con Él, pasando nuestro tiempo con Él. Dice su palabra que nos deleitemos en ella y Él nos dará los deseos de nuestro corazón. Y es justo lo que Él hace y lo que Él hizo contigo. Entonces, sus respuestas siempre nos traen paz y vienen de donde menos lo esperamos, pero siempre es lo que necesitamos. Eso de ser valiente, de esfuérzate, de saber que no estás sola, que Él está contigo. Creo que es algo que necesitamos escuchar todos los días
sabiendo que un día nuevo, nuevas experiencias, nuevas pruebas, pero en ninguna de ellas vamos a estar solas porque Él está con nosotros. Así que gracias, Dulce, por compartir. Kai, ¿puede usted compartir? Sí, buenas tardes. Soy Kai en México. Me gustaría compartirles, novias. Este, ayer justo llegó, como no tengo redes sociales y tampoco, y me di a la tarea de que después de ayunar Facebook, crear una cuenta como, como nos indican en el ministerio, me quedé sin Facebook y sin redes. Sin embargo, en la opción de YouTube hay unos shorts y una cosa llevó a la otra y me llevó a una prédica de un pastor donde decía que estaba de acuerdo con algunas sugerencias del Papa Francisco y me llamó la atención y entré a verla y decía que hay una clara línea, ¿no? De autoridad con la Iglesia Católica. Y después hacía comentarios acerca de un colaborador que él tuvo a su cargo, que le invertía mucho tiempo, paciencia, esfuerzo para eh, fortalecer sus temas de actitud o de subordinación. Y me cayó como un balde de agua fría pensar que él tiene razón con relación a algunos que estamos en algunas iglesias, ¿no? Dice que llegó y un día llegó este chico y le dijo a él, que era su pastor, eh, ¿qué cree? Dios me dijo que debo dejar esto, ¿no? Esta iglesia. Dice, y pues yo no puedo decir nada porque cuando alguien te dice que Dios le dijo, ya no tienes nada que hacer, ¿no? Porque sea cierto o no, pues Dios ya se lo dijo, ¿no? Y me quedé pensando en lo que yo he hecho los últimos meses y creo que va relacionado con eso. No sé, mi desmotivación a lo mejor de conectarme con ustedes, de a lo mejor dar mis testimonios de alabanza. Hoy traigo uno muy, muy bonito. Y solo es para mi amado, ¿no? Porque él realmente está al pendiente de nosotras todo el tiempo, en todos los aspectos, aunque nosotras, en mi caso, aunque yo como ese chico subordinado de ese pastor, este, no queriendo obedecer, ¿no? Este, él dice que no andemos pensando, a veces pensamos que Dios nos dijo, ¿no? Y eh, me puse a pensar que hace años, yo creo que hace como 7 años antes de conocer el ministerio, estaba como pensando que tal vez mi, eh, mi ministerio tenía que ser con el tema de estudiar ciertas cosas de los espíritus inmundos y que por ahí iba mi camino, tal vez, ¿no? Todavía no les sé decir si sí o si no, eh, pero ayer que estaba él comentando eso, yo me puse a pensar, ¿dónde dice que debemos congregarnos, que debemos diezmar? Y es en donde recibimos alimento espiritual y donde nos sentimos en paz, ¿no? Yo me siento en paz aquí y no he sido muy constante los últimos meses, pero pues ya me tienen aquí, ¿verdad? Y encontré ayer también en mi libreta un versículo, Cantares 5:8. Dice, mujeres de Jerusalén, quiero que me prometan que si encuentran a mi amado, le digan que me estoy muriendo de amor. Y, y es muy padre, la verdad.
Fíjense que hace un mes mi esposo terrenal me habló y me dijo que iba a llevar a una posible inclina que iba a rentar un departamento que tienen mis papás, que en un momento dado mis papás nos habían dado a él y a mí, pero mi esposo terrenal, al nunca haber querido estar casado, él nunca quiso invertir y era mm, una de las causas por las cuales yo iniciaba la contienda, ¿no? Entonces, pasaron los años, yo seguí invirtiendo y desde hace como 2 años dejé de invertir y le dije a mis papás que eso era de ellos, que aunque yo hubiese invertido algo, pues eh, cuando ellos ya no estuvieran, procedía, ¿no? A lo mejor a tener ciertos beneficios si ellos me heredaban, ¿no? Que antes, pues yo no quería nada. Entonces, cuando el esposo terrenal me habla y me dice, oye, es que quiero que vayamos a verlo con la chica que lo va a rentar, yo decidí decirle que no, por primera vez, y quitarme del camino después de tantos años, y decirle, no, velo con mi papá. Ya después me enteré que ya se pusieron de acuerdo y dice mi papá que el esposo le dijo, mi papá llegó a algún momento de su vida a dedicarse a la construcción, entonces sabe hacer esas cosas y sigue construyendo. Y el esposo terrenal le dijo a mi papá, Don, yo quiero venir a ayudarle, dígame que le ayudo. Y cuando mi papá lo dijo en la mesa ante todos, todos empezaron a reír porque dicen, ay, ahora sí quiere. Y empezaron a decir ciertas cosas y yo estaba tan en paz. Y honestamente no me emocioné, o sea, como en el pasado que no conocía de este tipo de cosas o pruebas, no me emocioné. Estoy tranquila de saber qué mensajes me manda, ¿no? Cuando me dice, es por este camino. Muchas gracias, Dama. Gracias, gracias a ti, Kai. Muchísimas gracias por compartir eso. Estaba escuchándote todo lo que estabas diciendo y es bonito ver cómo el Señor obra en nuestras vidas, cómo éramos antes las cosas que hacíamos y cómo hoy hacemos las cosas diferentes. Y, y es de obediencia, no por lo que nos dice el ministerio, sino por lo que nos dice la palabra de nuestro amado. Lo que Él nos dice que sigamos, como Él quiere que seamos, la obediencia, la congregación. Cuando mencionaste de eso, y sonreí, porque yo me acuerdo cuando yo solté a la iglesia y yo crecí yendo a la iglesia. Y mis padres, pues más mi mamá, mi papá no me dijo nada, pero mi mamá siempre me decía, ¿y por qué ya no vas a la iglesia? Entonces yo le decía, si yo le explicara, ella no me iba a entender. Incluso hoy, si yo le explico, ella tal vez me entienda, pero no lo acepta. Entonces yo le dije que bueno, yo tenía mis razones y ya había hablado yo con el Señor y Él sabe lo que estoy haciendo. Y entonces ella me dice este versículo, que cuando Caín mencionaste es que cuál era en la palabra que decía o que hablaba sobre la congregación, me hiciste recordar eso, lo busqué, dice en Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y es que Él nos recuerda que nuestras reuniones, nuestras congregaciones, no son simplemente para, para escuchar a otra persona decirnos qué hacer, para hablar, sino más bien para compartir lo que Él ha estado haciendo en nuestras vidas.
porque así es como vamos a animar a otras personas para que ellas también puedan apreciar lo bueno que es el Señor en nuestras vidas y lo bueno que puede ser también en las vidas de ellas. Entonces, lo que nosotras hacemos aquí en nuestras reuniones es animarnos y es también hablar sobre prepararnos para nuestro esposo celestial, porque ese día se acerca y creo que hoy lo estamos viendo más que nunca, que los días se están yendo rapidísimo y la palabra también nos habla de eso. Entonces, eh, lo que Él nos llama a hacer es animarnos. Y tú mencionaste que aquí tú te sientes bien, aquí tú te sientes en paz. Yo también, y creo que todas las que nos acompañan aquí se han sentido en paz o se sienten bien, porque es una manera diferente de alabar a nuestro amado y de poder animar a otras personas a también alabarlo, a ser agradecidas con él, porque podemos ver, podemos sentir y sabemos que tenemos un esposo celestial, que servimos a un Señor que siempre está con nosotros en todas las situaciones, en todas las ocasiones. Él siempre está ahí, que solo tenemos que llamarlo, que acudirnos a Él y sabemos que Él nos va a responder. El cambio que hizo en cuanto a tu familia, en cuanto a tu ET al pedirte eso y en cuanto a ti a decir que no y no en una manera em, de desobediencia, sino en una manera de ya soltar, de no estar en medio de su camino. Son cosas que el Señor hace en nuestras vidas, en nosotras que nos va cambiando. Y me hiciste recordar cómo en mi caso antes yo cuando llamaba a mi ET para hablar con mi hijo, yo siempre contestaba la llamada o me quedaba cerca para ver si iba a preguntar o si iba a decir algo. O a veces hasta yo le decía algo al niño, decía esto, decía lo otro. Eh, y nunca decía ni nada sobre mí, hablar de mí. Llegó un punto que yo dije, cuando leí después de soltar, yo misma me estoy hiriendo. Entonces creo que es tiempo completamente de soltar todo. Y gracias a Dios solté eso, solté muchísimas cosas que en mi vida, pero muchas de ellas que tenían que ver con mi ET. Eh, y claro, las cosas cambiaron. Él cuando me ve me saluda muy bien, porque casi, o sea, vivimos lejos, pero casi siempre que nos encontramos nos tratamos en paz. Nunca nos tratamos mal. Pero me acuerdo cuando antes lo que hacíamos era tratar de ignorar para no. Yo pienso pues que pensábamos que los dos íbamos a terminar tal vez en un dime qué te diré, cosa que nunca pasó, gracias a Dios. Pero puedo decir que el Señor ha cambiado mucho en mí, porque yo hubiera querido decir un montón de cosas que nunca se aclararon, que nunca se dijeron. Y hoy solté esas cosas y yo, si el Señor lo ha dejado pasar así, esa ha sido su voluntad, entonces yo obedezco y yo respeto lo que el Señor decida en nuestra vida. Entonces, Kaira, lo que tú compartiste es también demostrar cómo has dejado que el Señor haga su voluntad en tu vida. Y eso es lo que te trae paz. Eso es lo que nos trae paz a todas. Dejar que el Señor sea el que actúe en nuestras vidas y que se haga su voluntad. Sí, a veces nos va a doler, pero todo lo que Él hace es por nuestro bien. Entonces solo tenemos que dejarlo actuar en nuestras vidas. Gracias una vez más. Y Gladys, bienvenida, puede compartir. Gladys, Sí, sí, hola, ¿me escucha? sí, bella,
Adelante. Hola, amadas, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Gladys, estoy desde aquí de España. Bueno, uy, tengo mucho, mucho que compartirles y a la vez como tanto tiempo que no me he unido a ustedes o a veces no he participado pero no he dicho nada porque bueno, he estado en una situación muy con tanta cosa. Anteriormente en muchos testimonios que decía antes, pues estaba yo con muchas cosas de no me acuerdo si ustedes se acuerdan que yo comenté que, bueno, andaba con el problema de la casa, de mi separación con mi ET y todo eso, pero bueno, entonces ahora gracias a Dios, bueno, como dicen, tumbando montañas y me ha pasado de todo, pero ha sido tan maravilloso y ha sido para glorificar a Dios porque me han pasado cosas que no pensaba y cosas maravillosas también, o sea que, pero siempre con ese temor, pero esa es la diferencia, como dicen ahora, escuchándolas a todas hablar, que ya tienes esa paz, o sea, esa tranquilidad que sabes de la mano de quién estás, quién te sostiene que lo entregas todo a Él y dices, bueno, Señor, pues que sea tu voluntad y que sea lo que tú quieras para mí. Que aunque a veces a última hora, muchas veces decía, y con temor decía, Señor, pero ya no puedo más, o sea, que ya estoy aquí. Y de verdad que yo ya decía, yo ya no puedo, Señor, pero bueno, mira, yo confío en ti y espero en ti. Y todo pasó tan a última hora que yo digo, ay, Señor, bendito sea que eres tan... Que tu gracia me cruba porque digo, porque gracias a ti yo caigo y me levanto con más poderío, con más fuerza y yo sé que confío en ti y sobre todo ver la evolución, o sea, de mis hijos que me dicen, ay mamá, dice, tú tienes esa confianza en que te va a salir eso sin todavía verlo. Y yo les digo, ay, mis amores, le digo, pero es que esa es la fe, le digo, de creer en algo que tú pediste y que ya está dado, digo, o sea, que ya está, digo, sino que claro, hay veces que sí, tú tienes todavía ese temor porque el enemigo siempre está ahí, digo, como león rugiente. Y entonces me salía siempre el versículo, se me venía a la cabeza y me lo aprendí así que de memoria, el de Isaías 41:10, que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y entonces, y me lo aprendí así un momento y yo decía eso, Señor, digo, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que todo esto lo que tengo, que todo me ha pasado ha sido mal, pero también me has levantado como las águilas, decía yo, y he vuelto a pasar. Y entonces, claro, y me ha pasado tanta, yo digo, cosas bonitas y hermosas que yo digo, ay Señor, eso es tú, por tu gracia, por tu bendición, porque a pesar de todo me has bendecido, me has ayudado. Y entonces, claro, y me siento, o sea, feliz que digo, bueno, me llena con esa paz que todas decimos con esa paz que todas decimos, bueno, tú mira, te encuentras así que a pesar de todos los problemas que te llegan o todo eso, tú siempre estás, si te estás tranquila, que dices, bueno, mira, si tiene que pasar, pase, que si no, pues no pasará, pero que todo sea la voluntad de Él. O sea, entonces por eso yo quería compartirles, o sea, eso que ustedes, o sea, que todas, amadas, que no dejemos de perseverar, de orar, más que todo de buscarlo siempre a Él. Yo siempre digo eso, ¿no? Yo aunque a veces tarda, pero él llega en su justo momento, que logremos siempre tener esa intimidad con él, o sea, de que aunque no lo veamos, o sea, que ya está hecho, que sabemos que va a estar, que porque todo este camino que hemos recorrido, que ha sido mucho y que todavía, uy, nos toca muchísimo todavía, ¿ya? Y eso de soltar también, como dices, Joel, yo también digo, hoy no, eso de soltar te cuesta, sí, pero es grandioso cuando tú aprendes a soltarlo todo y dejarlo todo en las manos de Dios y cuando ves esos resultados de que tú dices, uy, con qué temor que lo hacía y mira ahora yo con esa tranquilidad que ya lo estoy, porque digo, bueno, porque yo también les cuento que cuando a partir de mi divorcio yo ya no, dije, yo ya no tengo nada contigo, o sea, con el ex esposo, ¿no? Pero después me acordaba viendo los testimonios y todo eso, decía que dice que aunque tú no quieras, o sea, camina una milla, pero acompáñalo dos, porque el DT siempre venía y él, bueno, aunque él decía que sí, que ante los ojos de Dios, ellos seguía siendo su esposa, y yo le decía, no, no, le digo, mira, desde el momento en que nosotros nos divorciamos, se acabó todo, o sea, no, yo, hombre, yo sí te quiero, yo sí puedo yo ayudarte siempre y cuando yo pueda, yo te ayudaré como siempre, pero yo contigo nosotros ya no podemos tener en absolutamente nada. Como una buena amistad y todo eso, sí.
pero de ahí nada más. Y él siempre que venía a casa, él quería, o sea, quería tener algo así, me digo, no, no, eso ya no, le digo, yo te puedo dar un abrazo, le digo un eso sí, le digo que puedes contar conmigo, una palabra de aliento, pero nada más. Entonces yo también eso siempre le pedía al Señor, decía, Señor, mejor ya haz lo que no venga. Les confieso así que porque me daba, o sea, porque es que él quería, o sea, buscarme así, yo ya, eso no, no, yo ya muchas veces ya no quería nada. Entonces yo decía, Señor, ¿y qué será? ¿Cómo es verdad que dices tú que, bueno, con el tiempo sí en tus manos, o sea, en tu voluntad está de que a lo mejor un tiempo haya la restauración, decía yo, y tenga que pedirte yo vuelta que me vuelva, o sea, a que lo vuelva a querer, y pero ahora yo ya no quiero, o sea, no quiero nada con él, ya no, no, no me nace. Entonces eso fue a raíz de que solté, comencé a soltar y ahora les confieso que ahora él ya viene, o sea, a casa, pero él llega tranquilo, o sea, ve a sus hijos, conversamos, y ya no busca eso o sea, de querer así tener algo conmigo, que yo a veces digo entre mí, les confieso que dice, le digo, uy, con lo que él siempre venía así, como eso de querer, o sea, tener algo conmigo, y ahora él llega, bueno, ya dice, hiciste comida y esto, qué rico, o sea, también come, y ya busca, y ven y duerme a veces en casa, pero duerme en el sofá. O sea, en el salón, duerme ahí. Y yo digo, uy, señor, pero mira, digo, como yo, o sea, yo sé que te lo pedí, pero ahora, o sea, me sentía rara que él no sea tan insistente. Digo, Señor, yo sé que eso es gracias a ti, Señor, porque yo no quería, o sea, sentir que o sea, siente ese rechazo que yo tenía por él, ¿ya? Y entonces yo decía, no, yo, hombre, y yo igual, imagínense, yo lo seguía ayudando económicamente a él, porque les confieso que ahora él está económicamente muy mal, y entonces, claro, yo eso decía, ay Señor, no es que me alegre, pero ayúdalo, no que salga de todo eso que está, porque entonces me acordaba de todos los testimonios que dicen que él vuelve como una migaja de pan, se queda, yo decía, Señor, yo nunca quiero, o sea, no quiero que le vaya mal, yo quiero que salga de todo eso, porque hombre, digo, él, sea lo que sea, él, hombre, es una persona, o sea, una buena persona, solo que estamos perdidos como todos, porque él no tiene lo que yo ahora tengo, o sea, que digo, yo te tengo a ti, yo sé que confío en ti y espero en ti, es algo que él no tiene, no puede. Y lo que siempre me molestaba, el que él me decía, ay, sí, tú y tu Dios, me decía, mira dónde está tú y tu Dios. Entonces a mí eso me molestaba, ¿ya? Que él decía que si tuviera a Dios o no existiera esto, mira lo que pasa, mira dónde llegamos, no, 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 le decía yo, mira, tú tienes tu forma y tus maneras de pensar, y yo tengo las mías, yo te las respeto y tú así a mí. Entonces ahora él ya eso de que tu Dios, y así ya no me lo dice. Entonces, eso me alegra, o sea, por una parte porque digo, uy, mira, qué bueno, digo, Señor, porque a mí me molestaba cuando él me decía, tú y tu Dios, me decía ya. Por eso que yo tengo mi altarcito así en mi salón y todo, o sea, en mi cuarto. Y entonces yo digo, hoy Señor, y él mira, lo mira y me lee que yo tengo versículos puestos así por ahí. Y antes yo cuando él venía cogía, los guardaba, porque como muchos testimonios ya que no hay que poner eso, porque claro, pero como yo tenía mi rinconcito, entonces yo le decía, ese es mi lugar secreto, o sea que tú eso no puedes, le decía a ver. Y él una vez lo vi que vino, entró y miraba y se quedó parado un momento así ahí y leía todo eso y salió y me miró nomás y entonces, o sea, todas esas cosas lo veo que, o sea, que yo decía, no hay cambio, Señor, yo no veo cambio, yo cámbialo ya, deja que, o sea, no eran mis tiempos, sino en los tiempos de Dios, porque yo ahora estoy viendo, o sea, esos cambios de Él, bueno, aunque le falta mucho, digo, pero mira, Señor, ya poquito a poco, y, o sea, va ablandando Él de decirme esas cosas, de hacerme sentir así de mal, de que me diga esas cosas, entonces, yo, o sea, ahora estoy viendo mayores resultados de los que yo hace tiempo pedía. Y por eso digo que todo es en los tiempos de Dios, ¿no? Cuando tú los tienes. Y una vez más les digo, eso de soltar te da muchísima, muchísima paz porque tú lo dejas a la voluntad y lo pides a Dios y lo entregas a Él. Y cuando ya tú tienes esa paz, o sea, por muchos problemas o cosas que te pasen, ya, o sea, tú ya lo sobrellevas, ya lo tratas mejor y entonces esa es la alegría que te da y esa paz que solo Él te da, o sea, el Señor, nuestro amado esposo. Entonces y ya les digo, yo tengo mucho para contarles, pero es algo maravilloso, queridas novias, o sea que yo por eso les digo,
ustedes sigamos teniendo esa intimidad con el Señor, aunque no muchas veces no nos podamos conectar, pero no dejemos de tener esa de buscarlo en cada momento. O sea, siempre, aunque estemos, aunque nos sintamos agobiados o lo que sea, siempre buscarlo a Él y ponerlo a Él por delante de todo y de ante todo. Que eso es lo mejor que nos puede pasar y va a ser nuestra mayor felicidad cuando ya tengamos esa mayor intimidad con Él, de buscarlo y de pedirle, aunque sea por la más mínima cosa que querramos hacer, decirle a Él, pedírselo a Él y Él lo va a dar en su justo momento, aunque demore, pero que Él va a estar ahí. Y eso era quería contarles, amadas, que yo ahora estoy muy tranquila, muy en paz y eso es gracias a nuestra amada. Bendiciones, queridas amadas. Y Amén. gracias por escucharme. Amén, Gladys. Gracias a ti por compartir lo que el Señor ha estado haciendo en tu vida todo este tiempo que no la veíamos unirse y siempre las tengo en mi mente. Digo, no he visto a Kai, a Gladys y gracias a Dios hoy las trajo aquí porque las tenía en mi mente que no las había visto. Entonces me alegro de que estén aquí nuevamente con nosotras, de que el Señor ha estado haciendo cosas hermosas en sus vidas, en todas nuestras, de todas acá. Am, y sí quería agregar a lo que contaste en cuanto a soltar en la situación con su ET. Y que sí, cuando soltamos ahí es cuando vemos esa paz constante. Me acuerdo y he compartido como unas amigas me dijeron, mis amigas más cercanas de acá me han dicho en nuestro grupo, un día me mandan un mensaje y me dicen, yo quiero ser como Joel. Ella siempre está feliz. Y me puse a reír y les digo, eh, creo que la felicidad no viene de una persona, ¿saben? Que si estamos esperando ser felices basándonos en nuestros esposos, en nuestros hijos, no vamos a ser felices gracias a ellos, porque dice en la palabra, ¿de dónde viene mi gozo? Mi gozo viene del Señor. Entonces ahí es donde está mi felicidad, está en Él. No significa que no hay tiempos en que no me sienta tal vez decaída y tal vez un poco triste, que a veces se nos vienen recuerdos o pasa algo que nos pone triste, pero siempre yo vuelvo y empiezo a decir en mi mente alguna palabra que a mí me levante el ánimo o me pongo a cantar una canción de amor que él me ha puesto en la vida, tengo que decir, como ahorita en esta semana, em, él me ha estado poniendo en mi camino, tengo que ponerlo así, una canción de amor que me ha dado una paz, pero que también me ha hecho sentirme tan enamorada otra vez. Y debo decir que cada vez que el Señor eh, empieza a regalarme esas cosas bonitas, siempre el enemigo viene atrás y empieza a molestarme para que yo caiga, para que haga algo que, que no sea del Señor, algo que me haga sentir mal. Y lo logró que hiciera algo que me hizo sentir mal, que decía yo que eso no es de mí, no es la persona que soy. Le pedí perdón al Señor, pero también Él me hizo ver algo que creo que nos pasa a muchas, que cuando hacemos algo, aunque le hayamos pedido perdón a nuestro amado, nosotras no nos perdonamos. Y entonces estamos ahí y nos estamos golpeándonos a nosotras mismas con nuestros pensamientos de que mira lo que hiciste y eso que pasas tu tiempo con el Señor. O sea, nosotras mismas nos maltratamos con nuestros pensamientos, pero Él nos ha dicho que cuando nosotros pedimos perdón, Él, Él tira ese pecado, ese mal que hayamos hecho, que eso se va al fondo del océano, que Él ya no lo recuerda, pero nosotras somos las que nos estamos recordando, así que tenemos que también aprender a soltar. Una vez que hayamos perdonado, tenemos que soltar. Durante esta semana yo he tenido muchas, digamos, conversaciones con mi mamá, con mi papá,
con otras personas y siempre que tengo eh, que tengo conversación con ellos, lo que hago es que termino hablando o compartiendo un versículo, una promesa que el Señor me ha puesto en el corazón que tenga que ver con eso. Y una cosa llevó a la otra en las conversaciones con mi mamá y llegamos a hablar de lo que es que los padres le pidan perdón a sus hijos cuando hayan hecho algo que no era correcto. Entonces estábamos hablando y ella me contó algo sobre mi hermana. Yo usé un ejemplo y le dije, voy a usar algo que pasó con ella y con mi hermano como ejemplo, que no se lo tomara personal, que fue un tiempo que mi hermano era pequeño, yo creo que yo ni había nacido, pero mi mamá lo tuvo que castigar por hacerle algo a un pollo del vecino y aparentemente ahora cuando él ya hombre, él le dijo a mi mamá que no fue él, que había sido un primo. Y entonces ella le dice,